Yo creo que esta vez se les ha ido la mano. ¿Por qué se les ha ido la mano? Se les ha ido la mano porque ellos viven un clima de impunidad. Yo quiero tener un recuerdo absolutamente duro para la gente que se ha quedado allí, ¿no? Han muerto 1.400 personas, en torno a 1.400 personas. Pero yo creo que es feo decirlo, pero es casi, por lo menos ellos han dejado de sufrir. Porque la gente que se queda viva, se queda en una situación indescriptible. O sea, hay miles de personas, y yo no me puedo borrar de la cabeza. Nosotros decidimos lanzar un mensaje, ¿no? Si los periodistas se empotran con los militares y se ponen un uniforme militar y avanzan con las tropas que invaden Irak, y a nosotros nos parece que eso es una vergüenza y que dejen de ser periodistas, pues nosotros nos encontramos con las ambulancias, ¿no? Pensábamos que era un modo de establecer un diálogo ficticio con los periodistas del otro lado. Entonces nos encontramos con las ambulancias y nos pasamos todo el ataque vestidos, como iban vestidos los hombres de las ambulancias, y trabajando con ellos codo a codo. Decidimos convertirnos en voluntarios, en camilleros voluntarios de las ambulancias de la Media Roja. Y ahí obviamente se generan relaciones humanas muy fuertes, porque el tipo de trabajo que hacen las personas que trabajan en las ambulancias en una situación como esta es duro. Y yo solo quiero contaros para que veáis el tipo de fuerza, ¿no? O sea, os voy a contar un detalle morboso. El único detalle morboso del cuento sirve para entender la fuerza que tiene la población palestina. Los conductores de las ambulancias nos contaban la broma con la que nos fuimos el último día. Ellos siempre se reían mucho de nosotros, yo no, pero la mayoría de mis compañeros extranjeros, las chicas, eran vegetarianas. Y siempre les hacía mucha gracia lo de ser vegetariano. ¿Por qué sois vegetarianos? Vosotros podéis comer carne precisamente. Para aquí es que no hay carne, ¿no? Y vosotros, con vuestra tontería progre, os hacéis vegetarianos. Es un diálogo muy habitual, ¿no?, con los palestinos. ¿Pero por qué sois vegetarianos? Bueno, el último día, me acuerdo que en una de las últimas entrevistas, estaban ahí sentados y decidí hacer una entrevista a uno de ellos. Le dije, bueno, psicológicamente, ¿cómo estáis después de todo esto? Y me decían, nos hemos hecho vegetarianos. Imaginaos por qué. Imaginaos el nivel de shock psicológico que el propio personal médico se ha llevado después de esta era. Ellos decían que no hacían medicina, hacían un carnicería. Porque no tenían anestesia, porque no tenían guantes o sea, había un momento. Yo, por ejemplo, he visto a un camillero recoger cachitos y, sin darse cuenta, cogerse un sándwich de falafel con la misma mano llena de sangre y comerse, porque llegó un momento en el que perdían la dimensión de lo que estaban haciendo y se convertían en... O sea, era muy duro lo que estaban haciendo y ellos no podían echar atrás, ellos no podían parar. Murieron más de 25 paramédicos de la Media Luna Roja, de los World War Committees y del Palestinian Medical Relief Society. Y 6 ambulancias fueron directamente reventadas por misiles israelíes. Entonces, yo quiero que la gente sepa que la población civil, los trabajadores, especialmente del ámbito de la sanidad, son los auténticos héroes de lo que ha pasado allí. Y que la fuerza que tiene esa gente es absolutamente encomiable. O sea, si hubiese un premio Nobel de la Paz, no se lo tenían que dar a Netanyahu o a Abu Mazen, como acaban dándoselo algún día, sino que se lo tenían que dar a los voluntarios, porque encima la mayoría de ellos son voluntarios. Una de las cosas que nos contaban es que para ellos las calles de Gaza ya no iban a volver a ser las calles, esta calle o esta calle o esta calle. No va a ser la calle de las 3 niñas, o la calle de los 4 dedos, o la calle de la cabeza, o la calle del bebé comido con los perros. Es decir, imaginaos una persona que cada vez que salga a pasear con su mujer y con sus niños, esto me lo contaban así abiertamente. Yo cada vez que mire hacia una esquina voy a ver los cadáveres
que recogía en esa esquina. Porque claro, han recogido un grupo de 70 personas, han sido los que han recogido a los 1.400 muertos y a los 3 o 4.000 personas heridas, y el Mohammad Sidan era uno de ellos que aguantó hasta el último día, y cuando el último día logré ir a despedirme, me acuerdo, fui al patio del hospital Kamal Adwan y pregunté, ¿Mohammad? No, Mohammad está dentro del hospital. Y el último puto día, después de haber aguantado toda la guerra, fue a una casa que habían bombardeado, estaban sacando a los heridos y bombardearon por segunda vez. Comportamiento sistemático de los israelíes. Bombardear una vez, dejar pasar 10 minutos y bombardear por segunda vez, el mismo objetivo, única y exclusivamente para joder a los médicos, a los paramédicos. Y el chico este, un tío fuerte, sin piernas y sin brazos, para siempre. Y eso es para siempre. Por eso a veces la gente que estaba muerta tenía suerte. Porque imaginaos en la situación de bloqueo que se está viviendo en la franja de Gaza, quedarse sin piernas con 23 años. Y la cantidad de miles de personas que se han quedado sin piernas con 23 años. Y eso es lo que tenemos que recordar, que ahora los medios de comunicación ya no hablan de Gaza, pero en Gaza hay miles de personas condenadas al infierno de por vida. Vosotros sabéis que si miramos a los españoles y españolas que nacieron entre 1930 y 1945, miden 20 centímetros menos de media que yo. Porque pertenecieron al hambre de la posguerra, crecieron en el hambre de la posguerra y se quedaron bajitos, muchos de ellos. Hay mucha gente de 60 años en España que tuvo la polio y se quedó coja. Eso hoy en día ya no pasa. Y nosotros lo podemos entender. Bueno, pues eso es lo que le está pasando ahora a toda esa generación de palestinos y palestinas jóvenes que pagarán para siempre lo que Israel les está haciendo ahora. Entonces es el recuerdo de que no penséis que porque terminan los 21 días de bombardeo algo mejor en Gaza, sino todo lo contrario.